¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Mente y Comunicación. Hoy estoy como un poco nerviosa y contenta a la vez porque tengo una invitada muy especial. Vamos a hablar de un tema que a mí me apasionó, desde que lo conocí, desde que lo escuché. Que no lo había escuchado nunca antes, acá en Argentina tampoco, entonces cuando empecé a investigar, a hacer una investigación más profunda, llegar a la invitada que tenemos hoy en día me sorprendió. Y veo que es pionera en nuestro país. Tal vez ella me dirá que sí, me dirá que no, no sé, pero bueno, por lo menos de la investigación que yo pude hacer, digamos, fuiste la pionera y la que apareciste. Para mí este tema es muy, muy importante porque justamente tiene que ver con todo lo relacionado a la comunicación. O sea, parte principal del podcast, ¿no? Que hablamos de lo que es la mente y la comunicación. Y cuando nos referimos a mente y comunicación, estamos hablando también un poco de lo que es la psicología o la parte psicológica. Y esto que yo decía hace varios capítulos atrás, que para mí la comunicación va de la mano de la psicología. No es que es una ciencia aparte o que podemos como disolver y demás. Yo creo que para que haya una buena comunicación, también tiene que estar presente todo lo que es la salud mental y la psicología. Así que bueno, la invitada la voy a nombrar, se llama Violeta, pero ella se va a presentar mejor, nos va a contar un poquito de ella. Y de lo que vamos a estar hablando es de la comunicación no violenta. Así que bueno, hola Viole, ¿cómo estás? Hola, gracias, muchas gracias por invitarme. ¿Por dónde empiezo? Por contarnos un poquito de vos, de tu origen, todo, cómo te querés presentar, a qué te dedicas y demás. Bueno, yo, y así como históricamente, si bien tuve mis incursiones en búsquedas, un poquito de antropología, bellas artes, música, antes de, el primer gran amor con el que me encontré es la técnica Alexander. Uh-huh. Me formé en esa disciplina en Holanda, porque en ese momento acá no había formación, no había escuela. Uh-huh. En el año 2003 me fui para allá. Así que eso diría que es lo primero con lo que me identifico, digamos. Uh-huh. Dar clases, ser profesora de técnica Alexander. Y una vez que volví de la formación, que dura 3 años allá en Holanda, volví como a finales del 2006 más o menos, a los 2 años creo que en la escuela, desde la escuela de técnica Alexander, que con la directora de la escuela en ese momento, fuimos socias y armamos como un espacio que era un centro de técnica Alexander donde funcionaba la escuela y se hacían otras cosas. Invitamos a una persona, a Jacob Slaughter, Jaap le decimos, uh-huh. Un holandés que vive en Estados Unidos, que es el director de la Fundación Krishnamurti allá. Lo invitamos a que trajera la comunicación no violenta a la escuela, ¿no? Uh-huh. Así que eso, en el 2008 escuché sobre eso de la mano de él, y bueno, me fascinó como en sí misma, pero me fascinó también mucho la conexión y la alineación que tenía con los principios de la técnica Alexander. Hasta ese momento yo solo había conocido la técnica Alexander como una herramienta tan, no sé cómo decirte, coherente, transformadora, radical, clara, simple y a la vez profunda. Uh-huh. Y como que la comunicación no violenta de repente se amalgamó o si bien son prácticas muy distintas que parten de, sobre todo en la práctica son muy distintas, tienen una mentalidad muy similar. Entonces, bueno, cuando conocí la CNV, que le decimos a la uh-huh. comunicación no violenta, me enamoré otra vez de una nueva disciplina y bueno, ya vino a Argentina, sigue viniendo, de hecho este año vuelve, vino varios años seguidos, después cada 2 años, y bueno, después de un par de años, las primeras veces que él no vino, como que bueno, fui yo la que empezó como a facilitar dentro de un retiro que organizamos en Semana Santa, todas las Semanas Santas desde aquella época, que se llama Fuera de lo Conocido. Lo organizábamos los 3 y los 3 facilitábamos ese retiro, que era de técnica Alexander y comunicación no violenta. Y bueno, el primer año que él no vino, bueno, ¿por qué no das vos la introducción? Y bueno, empecé a compartir un poco y bueno, se abrió todo un mundo ahí de exploración, que ya se había abierto, digamos, ya estaba profundamente atravesada por el trabajo, pero en el acto de compartir, bueno, eso empezó a tener su cauce, uh-huh. no sé, en el
2013 quizás, 5 años después de haber encontrado la herramienta y estar en grupos de práctica y sí, estar con ello. Uh-huh. Y bueno, la conexión entre la técnica Alexander y la comunicación no violenta fueron continuando de la mano, uh-huh. Cada una por su lado también, con su independencia, digamos, pero también en mí muy, muy interconectadas, en mí y te diría en toda la comunidad. En este caso, Alexander quizás, que era de donde yo venía, como que muchas personas se fueron también reconociendo o integrando o apasionando por la conexión que eso tenía. Y bueno, sí, empecé a dar más talleres, más introducciones, se fue armando más público en relación uh-huh. a eso. Y hace un par de años que ya tengo como grupos regulares, o sea, introducciones, pero después empezaron, cada vez que daba una introducción, el grupo quería continuar, entonces se establecieron grupos de práctica y de esa experiencia emergió lo que ahora existe como programa de acercamiento a la comunicación no violenta, de acercamiento y profundización, programa de aprendizaje y profundización en comunicación no violenta, que se llama Más allá de los hábitos, igual que el nombre del libro que edité uh-huh. el año pasado. Y bueno, y ahora sí, tenemos un programa de aprendizaje, digamos, de comunicación no violenta y también, todo el movimiento de la técnica Alexander, que tiene su propia vida, ¿no? Uh-huh. Sí, no me considero pionera porque digo, nosotras conocimos, yo, Merren, y conocimos la comunicación no violenta invitando a esta persona, pero después me enteré que había personas acá, que Marshall Rosenberg, de hecho, que es el creador, había estado el año anterior a que nosotros lo invitemos, dando un seminario acá, paradójicamente no, sino como... Marshall, el creador de la comunicación no violenta, que ahora, nos vas a contar un poquito más en profundidad. Sí, como que él había dado un seminario en el lugar donde después nosotros hicimos todos los retiros, que es un lugar así que sirve para retiros. Uh-huh. Así que varias personas ahí conocieron también la comunicación no violenta, como que es algo que ya existía, por ahí no estaba súper desarrollado, digamos, pero claramente había un... No, perdón, pero tío, no está muy en... No se escucha mucho hablar de esta técnica o de este movimiento, de esta parte de la comunicación, que en realidad, para mí, desde mi punto de vista, es lo que envuelve a todo y da respuesta a muchas cosas. Porque, justamente semanas atrás de lo que hablábamos era que yo apunto a este programa, ¿no? A crear un programa bien donde haya una comunicación eficaz, asertiva y bien comunicativa, ¿no? Efectiva. Sí. Entonces, no podemos dejar, creo que no podía empezar a hablar de esto, de todo esto, sin mencionar lo que es la comunicación no violenta, porque sí se escucha de violencias y demás, o hablamos de otros tipos de violencias, pero comunicacionalmente no. Y creo que es como lo fundamental para meternos después en lo demás. Sí. Así que no sé, si querés empezar a contarnos el origen un poquito de qué es la comunicación no violenta, cómo nace, un poquito de la historia de Marshall, eso como para que todos tengan en cuenta y conozcan un poquito más de esto. Dale, no soy una erudita así en lo histórico, pero sí te puedo decir que Marshall viene de la psicología, digamos que él era psicólogo, y como que creo que entiendo yo que sintió como una incomodidad en la forma de la terapia, digamos, en la distancia que quizás muchas veces se pone entre el terapeuta y el paciente. Cuenta como que fue un momento, él no me acuerdo si trabajaba en una clínica, pero tenía que hacer unos reportes sobre las sesiones y como que él no quería hacer los reportes. Creo que hubo algo en la incomodidad de ese vínculo, más toda su conexión, ¿no? Siendo de origen judío, su conexión con la violencia de niño, digamos. Fue un poco eso lo que lo invitó, creo, a desarrollar este sistema, esta práctica. Sí, que tiene, como decías, es psicología, digo, tiene una pata muy central en la autoobservación, digamos, no es una técnica de comunicación en términos de que vamos a hablar de una determinada manera, claro, sino que es una manera de usar el lenguaje para reconocer la mentalidad desde donde nos estamos después expresando, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que es una herramienta de autoobservación muy profunda
que obviamente va a transformar la forma en que finalmente nos comunicamos, pero que ante todo va a transformar la forma en la que vemos el mundo, básicamente, la que nos entendemos dentro del mundo, como que es, sí, una profunda herramienta de reconocimiento y de autotransformación, ¿no? Uh-huh. Claro, pero sería como esto de también, digamos, de cómo expreso mis emociones, cómo me comunico. También tiene que ver esto de partir de, bueno, conocerme a mí mismo por dentro. Eso. Sí. ¿Qué significa eso también? Porque Sí. es súper profundo. Sí. O sea, para llegar a eso, no diría que tenés que tener años de terapia, pero sí cosas puntuales tuyas que de conocerte, Sí. de autoconocerte. Sí. De por lo menos saber qué emociones o sentimientos son los que más están frecuentes en uno, ¿no? Sí. Entonces, no sé, creo que ayuda a eso. Sí, sí, sin duda, como que ni hablar que mientras más registro y conexión tengo conmigo misma, más eficaz va a ser la expresión que yo haga de mí misma en el mundo. Pero hay algo muy interesante también en el desarrollo de, por ejemplo, un lenguaje enriquecido de emociones y de sentimientos. Es como que si en el despliegue del lenguaje también puedo aprovechar esa multiplicidad de colores que me da el lenguaje, digamos, el lenguaje de los sentimientos, para poder afinar la conexión que yo tengo con ellos, ¿se entiende? Como una especie de ida y vuelta. La conexión conmigo misma me va a ayudar a ser asertiva en la expresión, uh-huh. Pero desarrollar una expresión y un ampliar, digamos, mi vocabulario de emociones también va a colaborar a hacer contacto con esas emociones que por ahí, si no tengo palabras para nombrarla, a veces no sé qué la estoy sintiendo, ¿no? Como uh-huh. Que tiene esa especie de soporte mutuo, digamos. Sí. Hablamos un poquito de que, bueno, vos te fuiste a formar a Holanda. Vamos a hablar después más adelante un poquito de la técnica que Alexander, de la cual tampoco tengo un conocimiento casi nulo. Pero a mí me gustaría saber, digamos, si la comunicación no violenta, por ejemplo, afuera, en Europa y demás, o el mismo Marshall, o Cap, esta persona que nombrabas. Yap, sí. Yap, perdón. Él trabaja en Estados Unidos. ¿Cómo se maneja la comunicación no violenta en esos países? O, digamos, también en Europa, ¿no? Sí. Porque yo conocí, digamos, la comunicación no violenta a través de una española, Pilar, que uh-huh. No recuerdo ahora su apellido. De la Torre. Pilar de la Torre, bueno, en donde quedé fascinada con una entrevista que dio. No solo, o sea, la conocí a través de una plataforma muy, muy conocida, dando charlas, pero después también la empecé a seguir y demás. Y nada, quedé fascinada, porque era justamente la pregunta que le hacen, bueno, ¿qué es comunicarse no violentamente? Uh-huh. ¿No? O sea, sí. Porque en el fondo cuando empezamos a indagar un poco, o sea, creo que todos de alguna manera somos un poco violentos. Sí. Fuimos, y la idea es no ser, sí, tratar sí. De cambiar eso, modificar. Pero para mí, repito, es sumamente importante porque la comunicación, el habla, es el todo o es la principal manera de comunicarnos entre los seres humanos. Sí. Entonces, si nosotros mismos no reconocemos que somos violentos, ¿no? O tenemos algún grado de violencia al hablar o al expresar algo, es difícil porque eso ya complica todo lo demás. Sí. Entonces, bueno, para seguir, digamos, preguntándote a ver si vos conoces un poquito más de esto, ¿no podés explicar? ¿A qué nos referimos cuando decimos no comunicarnos violentamente? Sí. No, es súper interesante. Nosotros en el programa, y creo que tiene que ver un poco, que efectivamente vengo de la técnica Alexander y profundizaremos de ello, pero como que a mí me gusta vincular, ¿no? Porque tenemos una imagen de lo que llamamos violento, ¿no? Como uh-huh. Que los gritos, los golpes, cada uno a su manera, algunos es un como no necesariamente vos y yo consideramos una misma acción violenta, ¿no? Como que dónde uh-huh. empieza la violencia y dónde termina para cada uno tiene un poco una variable. A mí me gusta conectar o reconocer la conexión que hay entre lo que eventualmente vamos a llamar violento y lo que queda inmóvil en mí, digamos, como si el germen de la violencia estuviera en la rigidez, ¿no? Como mi inmovilidad, mi incapacidad de dar espacio para la perspectiva del otro, para nuevas ideas, para el aprendizaje, para el cambio, para el movimiento,
mi propia incapacidad va a ser germen de lo que después se encuentre con la incapacidad de movimiento y de permeabilidad de otra persona, ¿no? El conflicto y lo que eventualmente vamos a llamar violencia va a ser consecuencia de lo rígido que está en cada uno de nosotros. Y en cada uno de nosotros hay rigideces, hay ideas que no estamos dispuestas a mover, hay como creencias muy establecidas de lo que está bien y lo que está mal, que en ese sentido para mí la herramienta nos invita como a reconocer el paradigma desde donde estoy mirando, cuán aferrada o no estoy a ese sistema de ideas que he construido de lo que es la realidad y de lo que debería ser y de lo que está bien que sea y de lo que no está bien que sea. Y es la rigidez y el apego a eso lo que va a estar como siendo terreno fértil para expresiones que después llamemos violentas o no. Uh-huh. Y a mí me parece valioso hacer esa conexión, porque entonces no se trata de si dije una mala palabra o pegué un grito o di un golpe, sino hasta qué punto estoy tiesa, rígida, estancada, inmóvil en alguna idea de que eso estuvo mal, de que eso estuvo bien, de que vos no sé qué o de que yo no sé cuánto, ¿no? Que la violencia además es tanto para afuera como para adentro, o sea, puedo ser por ahí no expresar nada de violencia, pero no por eso no estoy cargando con violencia en mí diciéndome lo mal que yo estuve en esta situación, ¿no? Uh-huh. Tensa y rígida, castigándome a mí misma por alguna respuesta o lo que fuera, ¿no? Sí. Ahí justo me recordaba esto que decías de la violencia hacia uno mismo, ¿no? O las palabras. Justamente en una parte Pilar dice, ¿no? Por ejemplo, ponía el ejemplo de padres e hijos. De niños chiquitos, cuando uno tiene el rol o el grado de compromiso de criar a un ser humano o formar, ¿no? Y ella decía justamente esto, hacía hincapié en esto, en las palabras uh-huh. de que le decimos a los niños, porque son palabras que quedan en el inconsciente, sí. En el subconsciente después, y que el cerebro, aparte cuando uno es tan chiquito, ¿no? O sea, no distingue lo uh-huh. real de lo no real, la mentira de la verdad y demás. Pero justamente el ejemplo que daba esto es decir de hablarnos lindo, ¿no? Hablarnos bonito. Y ahí creo que tenía un poco que ver con esto que yo te decía anteriormente fuera del aire, de la comunicación asertiva, uh-huh. ¿no? De tratar de modificar o moldear nuestras palabras para con el otro y para con nosotros mismos. Sí, sí. No sería una manera en la que yo plantearía, digamos, como hablar bonito, porque temo que deje afuera la autenticidad de lo que es verdadero, lo que me está pasando, ¿no? Como que expresar genuina, auténtica y plenamente lo que siento a veces no es bonito en un punto, ¿no? Por eso no quiere, la diferencia es, yo puedo tener una experiencia de mucha frustración y mucho dolor y mucha angustia y mucha molestia, incluso enojo, y eso es lo que estoy viviendo, ¿no? Y decirte, estoy muy enojada, ¿no? Y tener una furia adentro, pero hablarte de una manera que no se corresponde con lo que me está pasando, para mí genera más confusión y que otra cosa, digamos. El tema es si yo te culpo a vos de eso que siento, ¿no? Si creo que fue por tu culpa que yo me siento así. Ese es una gran elemento de la comunicación no violenta, es que reconocer que nuestros sentimientos, el origen, la raíz de nuestros sentimientos son nuestras necesidades y no lo que el otro haga o deje de hacer, que puede estar más o menos alineado con lo que yo estaba necesitando en un momento, pero que la sensación, el sentimiento que brota tiene su raíz en lo que yo estaba necesitando, que con ese mensaje o con esa acción no se vio satisfecho, que es una manera muy radical de pensar, ¿no? En general, yo me siento mal porque vos hiciste tal cosa, así lo pensamos. Y esa es la carga que le ponemos a los niños en la educación, ¿no? Como, uh-huh. Sobre todo eso, como etiquetas, ideas fijas de lo que son, de lo que pueden, de lo que no pueden, de lo que deberían ser, ¿no? Que creo que todo ese como especie de marco conceptual que tiene su valor y tiene su función para dar orden, digamos, para sintetizar muchas veces una realidad que tiene un nivel de complejidad uh-huh. y movimiento completamente inabarcable para la mente humana, sí. Pero tiende a limitar y tiende a rigidizar de alguna manera. Entonces un niño por ahí que escuchó toda su vida de que él es así, después cree que él es así, y esa es la realidad en la que se habita. Un niño, digo, todos nosotros tenemos una idea de lo que somos, lo que podemos, lo que no podemos, lo que nos sale, lo que no nos sale, y eso no es inocuo, eso tiene un efecto finalmente uh-huh. en cómo percibimos y lo que sentimos en el mundo, ¿no? Entonces para mí la comunicación no violenta es una oportunidad de mirar eso que nos
nos han dicho, que nos hemos creído, que nos seguimos contando de cómo son las cosas y que muchas veces ni siquiera cuestionamos y que tienden a quitarle espacio a la riqueza permeable y en permanente movimiento que es la vida, ¿no? Algo sería así. Como, perdón, pero estoy un poco mal de la garganta. Sería como esto de las creencias limitantes. Sí, sí. O sea, me recordaba eso, ¿no? Sí, sí, es exactamente eso. Que bueno, que yo a veces me pregunto como que el lenguaje es difícil para hablar también de nosotros mismos y todo, pero digo, no sé qué creencia no es limitante. No sé si hay una creencia que no sea limitante. Pero sí, estamos hablando de la limitación. De esta imposibilidad de... Me dijeron toda la vida que yo era esto, sí, y me quedé toda la vida con eso. Sí, sí, sí. O sea... Pero que incluso aunque yo crea que soy inteligente, también es limitante. A eso me refiero. Como que a veces tenemos una idea de que el límite es vos no podés con esto, pero vos sí podés con esto, también te limita para, por ejemplo, un momento no poder. Entonces sí, no, yo puedo con esto, así que tengo que ir y como que... La sobreexigencia por sería ejemplo, en ese caso. Por ejemplo, sí. Pero como que si fuera que cualquier creencia no explorada, no visibilizada, está limitando de una manera o de otra la diversidad, digamos, mi capacidad de responder de maneras múltiples a cada momento, porque me define de una determinada manera, ya sea positiva o negativa. En ese sentido, quizás, como... sí, la pregunta, ¿hay creencias que no son limitantes? No lo sé. También claro. A la vez, esas creencias, esto que decíamos, son síntesis, o sea, nos ayudan a comprender el mundo, ¿no? Hay algo de orden y de comprensión y de claridad al cual los conceptos, las ideas, las creencias dan soporte, pero a veces eso que hemos sintetizado lo asumimos como si pudiera leer la totalidad de la realidad. Y creo que ahí estamos un poco confundidos, digamos. Sí. Bueno, perdón, pero es justamente todo esto, todo el tiempo estamos al límite y una línea delgada entre lo correcto, lo no correcto y el no pasarnos, ¿no? Y ahí actúa un poco la CNB, me parece. No sé si estoy en lo correcto o me estoy equivocando también, digo. Pero lo entiendo un poco más desde ese lado. Sí, sí. Creo yo, o por lo menos, insisto, capaz yo tengo una conexión con la CNB peculiar de alguna manera, por esto que te digo de que también tiene su conexión con la técnica Alexander. Sí. A mí lo que me parece valioso es simplemente poder ver que yo estoy leyendo el mundo y mirando el mundo y percibiendo el mundo desde alguna idea que tengo de cómo es y cómo debería ser. Y que es como si simplemente reconocer que tengo sesgos, que tengo tendencias, que tengo condicionamientos, que nadie ve el mundo puramente y absolutamente, ¿no? Algo de eso. Sí. Y mirar nuestros sesgos, volverlos más conscientes, lo más posibles conscientes, no es que vamos a poder ver todo, pero para mí la gran invitación de la CNB es poder mirar nuestros condicionamientos, de hecho por eso también el nombre, ¿no? Más allá de los hábitos, poder mirar nuestros hábitos, nuestras ideas construidas, nuestras concepciones arraigadas, nuestras creencias limitantes, para ver que están ahí, no porque estén mal o estén bien en sí mismas, porque por ahí me dan soporte para algo, pero para no asumir que veo el mundo como con una especie de objetividad y no sé, absoluta, porque nadie ve el mundo desde el todo, una cosa así. Pero nos peleamos y nos polarizamos desde una idea de que yo veo la realidad y yo también veo la realidad, pero vemos realidades distintas. ¿Cómo puede ser? ¿No? Que permanentemente creamos que vemos toda la realidad y otros ven completamente otra perspectiva, ¿no? Sí. Eso porque no estamos viendo solo eso, estamos viendo un montón de otras cosas que son parte de nuestro desarrollo, de nuestro aprendizaje, de nuestra historia, y que si no somos conscientes de que vemos eso también, bueno, estamos como metidos en la trampa de que eso no está, y eso está, simplemente está. Está en el inconsciente, siempre. Sí. De alguna manera sale. De alguna manera sale, y si lo podemos sacar más a la luz, creo que generamos espacio para más novedad, digamos, para el otro, para la transformación, para el cambio, para dejar de estar limitadas justamente por esas ideas que sí, que en un momento seguramente tuvieron sentido, pero que no son todo, ¿no? Claro. Sí.
Para ir como redondeando, cerrando esta primera parte de la CNB Sí. y ya meternos directamente con la técnica Alexander y tu libro, que ahora vamos a hablar un poquito más. Hay dos preguntas que me gustaría como hacerte, a ver si nos puedes contar o tratar de responder, ¿no? Hoy en el mundo digital, que es todo a través de redes sociales, ¿cómo ves esa parte? Porque yo veo como, perdón, ya lo digo, ¿no? Pero lo adelanto, lo veo como muy violento todo, Uh-huh. Sí. ¿no? ¿Habrá alguna posibilidad que a través de las técnicas de la CNB se pueda como modificar eso? ¿O sería como algo inimpensable poder pensar una solución, no sé, como general o en conjunto? No, bueno, no. Si yo pienso que es impensable, me bajo ahora y hago otra cosa, ¿no? Como que... Como inalcanzable, por ahí quise Sí, decir. no, pero por eso, sí, o sea, es como, bueno, no lo sé. Pero yo elijo pensar que hay un camino, que hay una posibilidad. Eso es lo único que me... O sea, en la medida en que pienso que nada de esto puede cambiar, bueno, no tengo más ganas de participar, ¿no? Algo Claro. así. Entonces, sí, yo veo con la CNB y con la técnica Alexander como en nuestra capacidad, la veo todos los días, digamos, desplegarse en nuestra capacidad de expandir nuestra conciencia, de incluir a los demás, de rever la manera en que estaba entendiendo las cosas y de repente decir, qué loco, claro, yo lo estaba mirando completamente de este lado, pero ahora de repente puedo comprender desde dónde viene el otro. O sea, esa es la práctica la práctica todo el tiempo está generando como si fuera visiones más amplias de lo que está sucediendo, que creo que es lo que necesitamos, como si la violencia y la estrechez de mirada fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? Uh-huh. Y creo que, bueno, que las redes es un reflejo de nuestra humanidad, no muestran otra cosa que lo que nosotros tenemos para mostrar. Pero sí, creo que hay mucho, pero mucho que podemos deshacer en este mundo, me sale la palabra en inglés, narrow, ¿no? Como achicado, angosto, que hemos generado para cada uno de nosotros. Uh-huh. Así que sí, yo creo que sí. Sí, no sé si las redes van a ser el medio más favorable para que eso suceda. Ahora, las conversaciones, los intercambios reales, los grupos de práctica, la escucha empática, todo eso genera un espacio novedoso donde de repente otras cosas van a emerger. Sí. ¿Y cómo hacemos para llevar la práctica de la CNB a estos lugares, ¿no? No sé, yo pensaba, por ejemplo, vos tenés tu espacio, que ahora contarnos un poquito el espacio de que brinda la CNB. Pero, bueno, ¿cómo hacemos para salirnos de eso y que la gente conozca un poco más también, sobre todo los niños, adolescentes, que hoy su mundo son a través de, por más que querramos o no admitirlo, son a través de las redes sociales y su mundo es digital? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Podríamos decir, no sé, implementar como talleres que la CNB sea tenida en cuenta? Por supuesto. Para, no sé si te diría como algo curricular, ¿no? Pero me parece que una charla de CNB en ciertos lugares, ir, ¿no? Justamente para que la conozcan, mejoraría un poco, creo que toda la comunicación, no solamente de par en par mismo en los institutos, escuelas y demás, de así presencial, pero sino también en las redes, ¿no? Sí, sí, yo he ido a escuelas públicas, a la escuela de mi hijo, he ido al secundario Mariano Moreno, y si hay un proyecto que presento, el espacio que decís, donde funciona el programa, y la Escuela de Técnica Alexander, que se llama Hoy Casa Abierta, es una asociación civil y me la paso presentando proyectos para llevar la CNB a las escuelas. Uh-huh. Cuando damos talleres, que damos talleres grupales, presenciales o virtuales, las dos cosas, sale mucho eso, como que de repente cualquier persona descubre esto y ¿por qué no vi esto en mi infancia? ¿No? ¿Por qué esto no está en los colegios? Que podría realmente transformar la humanidad. O sea, realmente creo que si algo de esta conciencia estuviera presente desde chicos, construiríamos otra realidad completamente. Entonces eso, no sé si
no sé si las redes va a ser el camino por donde, pero estoy segura que hay instancias, por ejemplo, las escuelas, me parece que sí, que en las escuelas la comunicación no violenta debería ser sí o sí una temática, por lo menos entre los docentes, porque si los docentes ya tienen esa conciencia, va a ser muy distinto cómo interactúen con los alumnos, ¿no? Sí. Y yo igual he trabajado también con los chicos, pero si me decís dónde yo haría, si tuviera que hacer así un lugar donde tocar, sería en el equipo docente de las escuelas. Sí. Genial. Sí. Y bueno, para ir cerrando ahora sí, contanos un poquito del espacio de cómo ustedes trabajan la CNB. En tu espacio, en el lugar donde recién mencionaste. Bueno, están las dos cosas, ¿no? Por un lado está el espacio Hoy Casa Abierta, que es un espacio cultural que está en Villa Ortúzar, que es la sede del programa que se llama Más allá de los hábitos. El programa, de todas formas, es, dirían, un 80% virtual. Los encuentros son virtuales. Tenemos organizados como distintos módulos, un módulo de introducción para cualquiera que quiere acercarse a la herramienta y después varios módulos de práctica que sirven para amasar, y porque en un punto es muy simple lo que propone la CNB. El desafío enorme es transformarnos a través de eso. Entonces tenemos varias instancias de práctica con la herramienta y después un módulo, te diría el último módulo que podés hacer una vez que transcurriste mínimo 2 años dentro del programa, es un módulo de soporte a la facilitación. Personas que tienen ganas de facilitar, de dar a conocer la herramienta, de facilitar grupos o lo que sea, y un módulo de apoyo, digamos, para eso, donde practicamos la facilitación. Con ese equipo del módulo de facilitación abrimos una vez por mes un espacio presencial en este espacio en Hoy, que es abierto, donde las personas practican la facilitación y con contribución voluntaria todo el mundo puede venir a conocer la CNB cada mes, una temática distinta, una facilitación distinta, porque son personas distintas. Eso, y ese es un poco cómo funciona el programa dentro de Hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, uno puede acercarse un sábado al mes y conocer esa vez, o se puede anotar a un módulo de introducción para tener ya como una introducción más sólida. Este año son 10 encuentros, la introducción, son virtuales, 10 encuentros virtuales de 2 horas para meterse de lleno ahí en las herramientas más concretas, como que más allá de todo esto que hablamos, que es muy inmenso, la CNB nos provee de un par de puntas, digamos, de elementos muy concretos, que son muy reveladores, ¿no? Entonces, bueno, en la introducción es una presentación de esos elementos así reveladores y después los módulos de práctica como para escucharnos sensible y vulnerablemente, practicar el reflejo empático, que es una de las grandes vías, digamos, de exploración de la CNB, es cómo ponemos en práctica eso a la hora de la escucha con un otro, ¿no? Si hay alguien que me está contando algo, cómo puedo aprovechar la herramienta para la interacción y para desplegar toda la movilidad que va a desafiar lo rígido, ¿no? Lo que está inamovible, que hace sufrir, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Sí, obvio. De mi parte, por esta primera parte, creo que no quedó todo como cubierto. O sea, está respondido todo, pero a ver, si la gente te quiere seguir, conocer un poquito más, ¿cómo te puede encontrar en las redes? Bueno, por un lado estoy yo de manera personal, Violeta Winograd. Por otro lado está el espacio, Hoy Casa Abierta. Hoy es como de oír, hoy. O sea que es O y latina HOY, Casa Abierta. Y está el programa de aprendizaje y profundización en comunicación no violenta que se llama Más allá de los hábitos. Las redes en Instagram es Más allá de los hábitos, el nombre del programa. O sea que esas 3 instancias, con cualquiera de esas vas a escuchar las oportunidades, digamos, de acercamiento que hay. Los módulos ahora arrancan en marzo, son cuatrimestrales, entonces hay un arranque en marzo y otro arranque en agosto, así que cualquier persona que esté interesada le invito a eso, o a que vaya un sábado de práctica, o a que se anote el módulo introductorio y se meta así profundamente. Sí, aparte de eso está bueno, ¿no? Digo, para ir cerrando esta primera parte, porque vamos a recordar que va a haber una segunda parte, y vamos a hacer una continuación, ¿no? Pero creo que eso es lo bueno que ofrece tu espacio, ¿no? De esto de ir gratis, a conocer algo gratis. Sí. Bueno, somos una asociación civil sin fines de lucro, entonces tenemos un objeto, tenemos un propósito, existimos con una intención, y esa es la de como expandir estas prácticas que
últimamente las venimos definiendo como prácticas regenerativas, ¿no? Regenerativas del espacio interno, regenerativas de los vínculos, regenerativas del tejido social y también, porque en el espacio también hay prácticas regenerativas a nivel ambiental, sí. ¿No? Así que sí, es nuestra intención dar a conocer y expandir todas estas herramientas que son fundamentales para el desarrollo humano. Sí, y en el momento en el que estamos, ¿no? Que venimos de procesos de mucha degeneración en todo nivel, y creo que cualquier participación activa por regenerar un poco los espacios vitales son fundamentales. Sí. Bueno, para cerrar esta primera parte, estoy fascinada. O sea, yo podría seguir hablando todo el día de esto, pero está cerrado. Así que nada, los invitamos a que sigan, que ahora va a seguir una segunda parte donde nos vamos a meter de lleno en lo que es la técnica Alexander, que también me muero por conocer, y hablar un poquito del libro, que también me gustó mucho. Buenísimo. Así que gracias. Muchas gracias, Milena.